Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, gracias por amarnos, Señor, por hacernos tus hijos. Muchas gracias por mover, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro, por llevarnos a toda verdad. Gracias. Oh, Señor, te entregamos nuestro amor, nuestra fidelidad, Señor. Te bendecimos, Rey, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias por todo, Señor. Gracias por estos momentos que son impagables, Señor. Gracias porque tú te mueves en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos estar libremente reunidos. Gracias por tu verdad, Señor, que es nuestra verdad. Gracias, Jesucristo, gracias. Muchas gracias, Señor, por darnos vida, por darnos salud. Gracias por darnos las necesidades, Señor. Gracias por cubrirnos con tu manto. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, bendito Rey, oh, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, mamá. Gracias. Gracias porque tú levantas al caído, Señor. Tú le das salud al enfermo. Tú provees para el necesitado, Señor. Gracias porque siempre estás, nunca faltas. Siempre estás en el momento oportuno. Siempre llegas, Señor, a tiempo. Gracias por ello, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Rey. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Siga adorando, siga adorando. Dele gracias al Señor. Me imagino que algo tiene que agradecer. Oh, gracias, papá. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque usted nos levantó del polvo. Usted nos limpió, nos lavó y nos ha comprado un precio maravilloso. Gracias, Señor, porque hemos sido justificados por usted. Gracias, porque nada ni nadie, Señor, en esta hora nos puede quitar el gozo. Nada ni nadie nos puede apartar de su amor, Señor. Gracias, te adoramos, te bendecimos. Oh, porque usted nos muestra sus maravillas. Porque usted, Señor, nos acaricia cuando estamos dolidos. Porque usted nos levanta cuando estamos caídos. Gracias porque invocamos su nombre, Señor, que usted está ahí. Gracias por inclinar su oído, Señor, y sanar nuestras vidas. Te adoramos, te adoramos. Oh, bendito sea, Señor. Gracias por toda la descendencia. Gracias por lo que ha salido de nuestros lomos. Gracias por las 1000 generaciones benditas en su nombre. Grande es usted, Señor, porque limpia nuestra entrada y nuestra salida. Gracias eres, y más gracia eres, Señor, y tu gracia está con nosotros. Muchas gracias, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Recibe nuestra oración. Recibe nuestra oración. Limpia este lugar, limpia los aires. Empieza, Señor, a librar las mentes encarceladas. Empieza a hacer tu obra, Espíritu Santo. Oramos, Señor, por esta comuna. Oramos por la cisterna. Oramos por los espejos y San Bernardo. Oramos por San Miguel y la Granja. Oramos, Señor, para que usted
Eleva un aplauso al Señor. Oh, aleluya, toma asiento, hermano. Oh, aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, estando ya percibidos y seguros de que Dios está acá, vamos a hacer un repaso muy rápido de la semana pasada, que nos tocó ver uno de los 3 ámbitos de la guerra espiritual, que fue el nivel tierra o corazón. Nivel tierra, porque dijimos que eran las que les daba facultad a las huestes satánicas de atacar principalmente a la iglesia en el exterior. Vimos de que aquí los cristianos somos atacados desde el exterior. Somos atacados por estos demonios que reciben órdenes de sus gobernadores, de las potestades, quienes reciben órdenes del principado, y los principados reciben órdenes directas de Satanás. Vimos de que en el nivel de corazón, tierra, es donde los espíritus atacan el cuerpo, el alma y el espíritu, pero el espíritu porque lo contristan, no porque puedan tener acceso al espíritu. Las huestes, cuando hay un hijo de Dios, solamente lo puede oprimir, lo puede tentar. Lo vimos la semana pasada, atormentar. Lo puede tentar y a la vez atormentar, y vimos por qué, trayéndole ideas a su mente, incluso de cosas que sabe que nos afectan, ¿cierto? Muchas veces nosotros quisiéramos evadir algunas cosas que nos complican, pero sin embargo Él está siempre recordándonos mañana, tarde y noche. Pusimos el ejemplo de la vieja que no se ha pagado el IPEX y que tiene que pagarla. Uno se olvida, ¿no? Si va a tener plata ahí, ¿cierto? Y si está aquí no tienes plata, tienes que pagar. Es un gol. Como tú puedes traer de un gol. Y empieza a atormentar, empieza a complicar el corazón. Y operan desde el exterior. O sea, ellos no tienen facultad para un hijo de Dios poderlo tentar en el sentido desde el interior. O sea, no puede oprimirlo, no puede enajenarlo, no puede poseerlo. Que eso es lo mismo, no lo puede poseer. Cuando empieza a atormentar es porque hay alguna causa de abrir puertas, ya, porque hay por ahí algún pecado regalón que no lo queremos confesar. Y fuera de eso, a veces nuestra actitud, nuestra ira desmedida, también nos hace pecar y no pedir perdonamiento. Vimos que el Señor había dicho, airaos, pero no peguéis. ¿Ah? ¿Por qué? Que no se ponga el sol ante vuestra, hablando, parafraseando, vuestra actitud humilde de pedir perdón, una cosa así. ¿Ya? Y esto se ve mucho en los matrimonios, lo vimos también, que el matrimonio debe vivir constantemente pidiéndose perdón. Constantemente. Mire, si a lo mejor usted no ha ofendido a su esposa de palabra, pero tal vez con algún acto, ¿ya? Que miró el pantalón, está mal planchado, y eso le tocó a la señora, la hirió. Entonces usted se da cuenta que causó una ofensa. Perdóname, amor, mira, otra voy a planchar yo. A mí me queda a lo mejor un poquito mejor, está arrugado y no voy a plancharlo bien. Son cosas tan mínimas, pero que se agrandan, porque se guardan en el corazón, créanme. El corazón es como un río, que cuando empieza a llenarse de pecado se torna un riachuelo,
Y cuando se llena de muchas raíces de amargura, es un charco. Y ya se empieza a poner hediondo, empiezan a llegar piricuines, mosquitos, empieza a llegar todo tipo de insectos y microbios. Entonces, por eso debemos lavar el corazón constantemente. Y tiene que ser un río que fluya. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tiene que estar limpio. Ahora, lo cortés no quita lo valiente, o lo humilde no quita lo valiente, o el ser sincero, el pedir perdón tampoco quita lo varonil. Es más hombre aquel que confiesa su culpa que aquel que la guarda. Y sabemos que para Dios está todo ahí transparente. Para Él somos un libro abierto. La palabra dice que estamos desnudos al ver. En hebreo, donde habla de la espada, la palabra del Señor. Es diciendo todo. Entonces, señalamos de que es muy importante que nosotros siempre estemos revisándonos. Tenemos un espejo que es Cristo. Miremos al espejo. A ver, ¿qué diría de Cristo? ¿Qué diría Cristo de mí en este momento que estoy actuando así? O sea, esto me inhabilita para seguirle sirviendo. Por favor, hágalo. Porque de repente el Señor no se va a tardar un minuto en decirle sí. Te estás inhabilitando solo. Y yo te quiero para que me sirva. Yo quiero para que hagas cosas grandes en mi nombre. Y tú te estás inhabilitando. A mí antes una persona me decía que, como tenía un hablaba, me decía, ¿cuántas veces te he querido bendecir y tú no me has dejado? Y me lo dijo por diversos profetas, diversas personas que no se conocían entre sí de repente, se levantaban, me miraban, me colocaban la mano en el hombro y decían, ¿cuántas veces te quise bendecir y tú no me has dejado? Entonces yo entiendo que Dios nos habla de cualquier forma. Puede tomar a un niño para que nos hable, puede tomar a un anciano, incluso puede hacer hablar a un animal, como lo ha dicho, para darnos a conocer su voluntad. Entonces, no esperen que el burro te hable o el asno te hable, sino que sientan en el corazón cuando Dios está hablando. Es muy importante, no haga oído sordo. Con mi esposa conversábamos en la mañana de cómo la oración te hace sensible de lo de Dios. Mientras más se acerca a Dios, Dios más se acerca a usted. ¿Y cuántas veces Dios nos despertaba a las 3, 4 de la mañana, nos dábamos vuelta y nos tapábamos hasta la oreja y hacía mucho frío o tenía mucho sueño, ¿no? Pero a través de la oración uno es más sensible y ya entiende ya cuando Dios quiere conversar con usted. Y realmente elige las horas donde hay tranquilidad, donde hay paz. Sobre todo las mamás que tienen hijos que andan para arriba y para abajo, tienen que prepararlos para el colegio. El momento más tranquilo yo creo que es cuando duermen. Entonces Dios también lo sabe, que a uno lo despierta a esa hora. Y uno es sensible, ya sabe que es Dios el que quiere conversar con uno. Qué interesante esto, porque usted, la intercesora, los hermanos y el pastor que está en esto, se va a dar cuenta de que la oración tiene un poder, pero inconmensurable. Usted ni siquiera se imagina el poder que tiene la oración. Es tan así de que usted lo va a empezar a experimentar en la medida que ore creyendo. Cuando usted ore creyendo, cuando usted ponga en su corazón de que Dios debe hacer algo por la iglesia, debe hacer algo por usted, y usted se ponga a orar y empieza a orar, Dios va a empezar a orar. Créeme que es así, porque Dios es real. Y Dios siempre, lo decía la alabanza recién, cuando usted se vuelve a Él, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando lo mira a los ojos, le pide perdón, Dios da vuelta a su rostro, lo mira a usted y sana su tierra y le empieza a bendecir. Y empieza a ser bendito todo lo que usted hace, todo lo que usted toca, hasta sus enemigos son amigos suyos. Y empieza a ver que se empieza a arreglar el entorno, ¿cierto? Algo maravilloso. Se empieza a arreglar su entorno y usted empieza a sentir ya algo que fluye, ya que no es tan complicado como antes, sino que lo ve más fácil. Porque de repente nosotros vemos el monte, pero no vemos al Señor que nos grande el monte. Así que eso no caiga en eso usted de que venga Satanás a hablarle al oído y hablarle del pasado. Él conoce su pasado, lo conoce totalmente. Pero lo más importante es que usted conoce el futuro de él. Entonces, cuando él alguna vez le traiga a la memoria, usted orando, conteste. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo me conozco mejor que tú. Pero sin embargo, yo sabiendo de dónde vengo, también sé dónde tú vas. Y eso es terrible. Porque a nadie le gusta que le recuerden el futuro que le espera. Entonces, usted tiene que ser inteligente y usar bien esto cuando le ataquen, ¿no? Vimos también las fortalezas que se levantan por causa de la cultura.
usted que tiene niños estudiando, ore mucho por ellos cuando lleguen del colegio, porque no piense usted que al colegio van a puro aprender, van a aprender cosas, pero también les meten otras cosas en la mente. Acá tenemos una profesora presente y ella sabrá también que de repente le entregan una pauta que debe enseñar y la debe enseñar porque esa pauta viene de más arriba y cosas por el estilo. Y a los niños los hacen, a veces, el otro día estábamos discutiendo con Emmanuel, porque Emmanuel empezó a orar y dijo, niñito Jesús. Y dije, no, es niñito, es el Señor Jesús, tú eres niñito. No, niñito Jesús. No, pues Señor Jesús. Él ya no es un niñito, tú eres niñito. No, la profesora dijo que era niñito Jesús. Entonces uno tiene que luchar contra esas cosas, porque son fortalezas espirituales que se están levantando en la mente del niño. Hay que estar muy atento a esas cosas, a la cultura, a todas esas situaciones que vienen también. Vimos que la tentación, que es la que nosotros recibimos y pecamos porque nosotros queremos pecar. Es tan así que Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Satanás no nos puede obligar a pecar. Él ni siquiera nos puede tocar. Satanás no nos puede tocar. No puede. Sí, tentar sí, pero no nos puede tocar. Pero Él nos tienta, pero no nos obliga. Eso quedó claro. O sea, si yo peco porque yo quiero pecar, no le voy a echar la culpa que envió un demonio poderoso y me hizo caer. No, es uno. Entonces usted debe cuidarse. ¿Sabe usted que la oración que más me gusta a mí, la que Pablo le decía a Timoteo, una vez lo compartió con mi pastor, que Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces, es verdad, uno tiene que cuidarse porque uno es peligroso para Dios. Usted cambia de opinión de un momento a otro. Usted cambia de actitud de un momento a otro. Entonces, eso lo puede hacer caer. Y Dios no quiere perderlo como guerrero. Entonces, debe revisarse constantemente. Vimos que esa influencia que tiene es complicada. Después vimos la posesión. La posesión es donde el demonio viene de adentro, pero la persona tiene lucidez para ser liberada. Es la gente específica y especial que llega a las iglesias. Llegan para ser liberadas. Y vamos a ver también los 9 puntos que repasaste, son muy importantes porque usted lo va a practicar, créame que sí va a ser. Donde la persona tiene la lucidez como para invocar el nombre de Jesucristo. Porque dijimos que no vamos a perder el tiempo tratando de liberar a una persona que no acepta a Cristo como Señor y Salvador. Eso es pérdida de tiempo y eso hace luchar a la persona. Porque el coche está peor. ¿Okay? Entonces, primeramente, antes de liberación, tiene que venir la salvación. Sin salvación no hay liberación, no hay sanidad, no hay nada. ¿Ya? Primero la persona tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, creer lo que hizo en la cruz, porque ahí emanan todas las promesas. Ahí está que por sus llagas hemos curado, ahí está que Él dominó las potestades, a los principados y los exhibió, y a nosotros nos paró al lado de Él como vencedores. Ahí parte todo, hermano. No pierda el tiempo usted orando, más allá de interceder para que Dios lo toque o que se convierta, no parte orando por alguna persona de liberación porque va a perder el tiempo y le puede salir mal la situación. Puede salir mal porque él no se controla a sí mismo, los demonios no controlan a él. Cuando ya tiene a Cristo, él tiene ayuda porque su espíritu está clamando por libertad. Entonces el Señor lo ayuda, que es lo básico. Vimos también que la otra parte, que es donde ya no hay vuelta que darle, ¿no es cierto? Cuando la persona está totalmente enajenada. La persona ya tiene su mente, alma y espíritu. El espíritu está muerto, no tiene vida. Por lo tanto, su alma y su cuerpo están a merced de Satanás. Por lo tanto, lo que habría que hacer ahí es un milagro para que tenga un momento de lucidez para poder hablar del Señor. Y eso Dios lo puede hacer, no usted, Dios. ¿Okay? Vimos que también lo tenemos que tratar con mucho cuidado, porque estamos tratando a una persona que es un hijo de Dios, es la novia de Cristo, no debemos avergonzarlo, nunca practicar liberación delante de la gente. Ustedes se tienen que organizar, son hartos, se tienen que organizar para que antes o después de la reunión, en un lugar apartado, si no puede estar presente el pastor delegará en alguien y mínimo 2 o 3 intercesores. Los intercesores tienen que orar y orar.
el que va a llevar adelante la misión de liberación es el pastor o a quien él le dio la autorización, a quien él delegó la autoridad. Entonces usted, si recibe algo del Señor, ¿qué dijimos? Si usted, como el que va encargado de los intercesores, son 3 y usted va encargado, ¿qué dijimos? En esos momentos va a estar orando. ¿Y qué puede pasar? Acuérdese, ¿qué puede pasar? Que Dios le entregue algo y usted ¿qué va a hacer? ¿A quién? Al pastor. Mire, si Dios se ordenó para todo. Acá no pueden haber 2 ministrando, no puede, no, es uno el que tiene la autoridad de parte del Señor. Los otros están intercediendo, están orando y están susurrando. No se puede escuchar más alto que la voz del pastor. Aunque usted quiera gritar aleluya, no, usted está en este momento en un trabajo espiritual donde está dando, donde está amordazando, donde está encereciendo, donde está pidiéndole a los ángeles de Dios que empiecen a trabajar, a batallar. Eso es lo que usted está haciendo. El pastor está ministrando, o el que está al frente, está ministrando a la persona que es muy amada de Cristo. Está preocupado de un alma, está preocupado para que los demonios no le hagan daño. Él está preocupado de orar por esa alma, que Dios la guarde y atar a los demonios para que no le hagan sufrir o le hagan algún perjuicio mayor. Generalmente hemos nosotros detectado que hay personas que terminan con la garganta hecha tira. ¿Por qué? Porque ellos se niegan a salir y hay muchas formas que pueden salir, pero siempre salen por la garganta la mayoría de las veces. O salen a través de desgarros, a través de eructos, a través de vómitos, a través de gritos. Ese es el lugar. Hay otras formas también que ellos salen, ¿no? Pero que son las menos, pero siempre generalmente salen por ahí. Ahora, lo que nos ha dicho y nos ha enseñado, usted siempre que esté orando, ore por el pastor, estélo cubriendo. Señor, dale fuerza a tu siervo. Señor, cubre su familia. Señor, cubre mi familia. Señor, mis hijos, mi casa, está todo bajo tu cobertura. Tiene que estar orando así. No se vaya a estar acordando de otra cosa que no sea lo que está haciendo. Por favor, eso no me puede reír. ¿Ah? Porque en ese momento le puede echar, dejé la tetera puesta y no va aquí a la cocina. Se me salió del medio de la batalla. ¿Ah? Y su mente ya está preocupada, se va a quemar la tetera, lo pone en la paga, le pone el incendio. Cuidado, que le va a echar muchas cosas a su mente. En ese momento usted tiene que estar segura o seguro de lo que está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que hago yo cuando ministro? A la persona recibo orden del Señor y le pongo la mano en su estómago, en la guatita. Porque ahí se juntan. Ahí está el centro donde llegan los espíritus demoníacos. Y usted le pone la mano en la guatita y la otra en el hombro y empieza a orar. Cuando esté todo sujeto, cuando no corra peligro que le llegue un bofetón, cuando tenga todo dominado, y usted de ahí empieza a ordenar. Y empieza a ordenar, y empieza a ordenar y a pedirle que salgan, a ordenarles que salgan. Realmente se hace y da resultado. Así que, y por último, para terminar esto, vimos de que no debemos conversar con los espíritus. El Señor no nos manda eso. No nos manda a hablar ni con los muertos, ni a preguntarle cómo se llaman. Por algo Dios le da el sentimiento a usted. Y usted va a entender. Por eso el Señor la tiene estudiando, para cuando usted vea las características, decir, y por su nombre lo va a sacar, pero porque se lo reveló el Señor. Si Dios no necesita ayuda de un demonio para saber la verdad. ¿Me está entendiendo? Dios sabe. Y Él quiere que usted ponga en ejercicio lo que Él le ha enseñado y lo que usted está haciendo. No converse con ningún demonio. Hay algunos que lo hacen, pero yo no lo recomiendo. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Aquí dice, descubra las áreas donde el enemigo le ha dado derecho a llegar como consecuencia del pecado. Correcto. Ya. Dice, la sanidad interior habla del cuerpo, del alma. Las personas, pueden haber personas que tengan los tres, que hayan con todo esto incluido, o sea, que estén... Tú cuando dices alma y cuerpo, ¿no?
Sí, porque aquí dice, ejemplo, dice falta de perdón, evento traumático, objetivo, puede tener todo eso en sí. Puede, o uno que tenga suficiente para Satanás. Pero puede que se haya hecho un aborto. Ah, bueno, claro. Ya. También puede que tenga mentira. Sí. Puede que también que haya hecho ocultismo. Exacto. Entonces ahí tendría... Mira, a pesar de que son pecados todos, hay algunos más graves que otros, que todos los hay. Porque hay algunos que son abominación para Dios. Dios lo dice en su palabra. Las manos que derraman sangre inocente, eso es una de las cosas que Dios abomina. El consultar a los muertos e ir, pero derechamente contra su voluntad, contra lo que él ha establecido, lo que él ha ordenado. Por lo tanto, a veces esos son hombres fuertes que son súper complicados y que están trabajando no con uno ni con dos, sino que tienen un séquito de servidores. Ya, entonces, supongamos que están esas tres cosas ahí. O una o tres. Ya. Pero entonces, ¿la liberación puede ser en un día o después tendría otra sesión que hacer porque o había que sacarlo de a uno o todos juntos al tiro? No, dijimos que hay una liberación que es súper complicada y que toma harto tiempo, que es la que sufrimos, ¿cierto? Las otras liberaciones pueden ser tan rápidas como esté tu santidad. La santidad de la persona que está haciendo. La que está haciendo la liberación. Te explico por qué. Porque Satanás o los demonios no se pueden oponer a las órdenes. Vimos la otra vez y lo conversamos, de que las jerarquías son para ellos en cuanto al respeto que se tienen. O sea, el principado porque tiene el poder para estar sobre la nación, la potestad porque tiene la facultad de ordenar y mandar, el gobernador porque está sobre regiones, pero esas son jerarquías que ellos tienen, pero para nosotros son demonios. Son demonios. Y Jesús nunca va a decirme a mí, no pelees con ese porque ese es un principado. No. Él dijo que toda potestad está bajo sus pies. Y cuando Él nos delega autoridad y nos envía, dice, los envío en medio de lobos y en medio de leones, pisen escorpiones, hasta el dragón, y nos entrega, digamos, la autorización para que nosotros lo hagamos con confianza. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no te has preparado, imagínate que tengas que hacer liberación de una persona que tú sabes que practicó brujería y que la persona quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, quiere la persona, pero va a haber oposición. Fíjate que hemos descubierto que las personas que se dedican, eso es lo próximo que vamos a ver, que se dedican al ocultismo, siempre pueden salir invocando el nombre del Señor, pero siempre pagan con algo. Pagan con otra vida. Y estudiando la vida de uno de los brujos, le mató un hijo. A otro se le murió la mamá. Siempre que hay un pacto, Satanás cobra. Y es un derecho legal. Pero la persona haciendo el ocultismo ofrece. Mira, generalmente cuando tú practicas ocultismo es cuando uno como siervo del Señor, ¿qué hace cuando le nace un hijo? Señor, te lo entrego, es tuyo, tú lo cuidarás, tú lo guiarás. ¿Qué crees que hace un brujo cuando tiene un hijo? Lo ofrenda. Y aunque no lo haga, él le exige. Entonces, siempre que vas a luchar con alguien que ha tenido un séquito de servidores, trabajan con espíritu guía, trabajan con informaciones, trabajan con hombres fuertes, no creas que tú le vas a sacar todos los demonios, se los vas a sacar. Y la persona va a llegar a Cristo y va a ser un tremendo potencial en las manos del Señor. Pero alguien la corre. Entonces, ¿pueden salir todos de una anti? Depende de la persona. Es lo ideal y nunca lo vas a hacer sola. Eso sí que te lo garantizo. No. Si tú sientes en tu corazón orar por tu vecina que es bruja, tú puedes empezar a orar. Y vas a empezar a tener oposición. Yo te lo digo a ti. Vas a empezar a orar por ella, y el Señor va a empezar a mandarle cosas. Por ejemplo, va a afectar a su espíritu guía, no va a tener la misma facilidad de descubrir cosas, de adivinar, de que los espíritus le informen respecto a esto, de mandar una maldición a alguna persona y que vaya un espíritu para que la afecte, no va a tener la misma eficacia. Y va a empezar a pensar, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y Dios va a encargar de hacérselo saber, y va a llegar y va a buscar un lugar. Suponiendo que llega a un estado y va a decir, ¿sabe? Mire, la verdad que yo trabajaba en cultivo, era una persona
persona que era magia buena, es así. No, aquí no hay magia ni blanca, negra, ni buena, todo es mala. Entonces tú le vas a decir, bien, voy a orar por usted, Señor, en nombre de Jesús, yo te doy gracias por entrar a esta persona que quiere ser tu hija, yo sé que tú le amas, Señor, yo en este momento ato todo demonio, ato todo espíritu, Señor, para que no la atormente. Ok, lo vas a atar, pero rápidamente vas a tener que conseguir ayuda. La autoridad Dios te la da, pero también Dios sabe de que se va a producir una guerra donde Satanás está perdiendo un siervo que le ha hecho mucho daño a los hijos de Dios. El año 1999, el 31 de octubre, en Estados Unidos hubo un aquelarre donde se juntaron más de 3.000 brujos. La función que tenían estos 3.000 brujos era orar contra los pastores y contra las iglesias del Señor. Esa fue la función que ellos recibieron la orden. ¿Por qué? Ellos están destinados a eso. Saben de que nosotros, saben de que la iglesia del Señor, saben que los siervos de Dios y los hijos de Dios son un obstáculo para lo que ellos hacen. Y hay testimonios donde un hijo de Dios se ha parado frente a una persona que está haciendo magia, tarotismo, y la persona ha empezado a ver porque está siendo obstaculizado por hacer lo que está haciendo. Yo soy testigo. Porque no puede estar superior la fuerza que uno posee de parte de Dios, que no puede seguir con sus triquiñuelas. ¿Sabía eso, Tom? Usted donde vaya es luz. ¿Y la luz qué pasa con las tinieblas? ¿Le pasa a usted que de repente entra, a mí muchas veces, usted llega a una reunión de personas donde no hay cristianos y están hablando de la cintura abajo? Lo más chico es la mamá que sale al aire. De repente diga usted, los saludos, ¿cómo están, varones? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Se agarra los brazos. Yo cuando estuve pastoreando en San Miguel, pasaba eso. Oye, hijo, usted es pastorcito. Teníamos que cambiar el tema. Y no echar nada, créanme. ¿Por qué? Porque uno es autoridad, es luz. Somos hijos de luz. Y la luz resplandece las tinieblas. Y tinieblas, ignorancia, por el diablo y cosas. Así que, por lo tanto, hermano, usted tiene la facultad, usted puede hacerlo, pero tiene que hacerlo en forma inteligente. Usted, si es subordinada, tiene que ir donde está subordinada. Incluso el pastor está subordinado. ¿A quién? Si no es un obispo, es al Señor. Y si va donde el obispo le da la autorización, aunque él la tiene, pero como está en orden piramidal, donde el Señor colocó gracia en un obispo, el obispo lo ungió pastor, y está bajo su cobertura, que la cobertura para mí no significa otra cosa que nada. Pero usted se metió en eso. Y por lo tanto tendrá que ir y decirle, tengo que hacer tal cosa, mi obispo. Y quiero que usted me unja. El obispo dice, Señor, en nombre de Jesús, yo unjo al pastor para que vaya a hacer lo que... Pero si no tiene obispo, ¿a dónde va? ¿A el Papa? ¿Dónde va? Al lugar santísimo. ¿Y dónde está el lugar santísimo? Padre, necesito, Señor, que me cubras con tu sangre, que me des gracia, y Señor, y que los ángeles me resten conmigo. Y listo. Y uno de ustedes va a ir a orar, va a hacer algo, pastor, quiero que me acompañe. Mira, yo no puedo ir, qué lamentable que no te pueda acompañar porque tengo que ir a ver a otra persona que es para Cristo también, pero como somos un cuerpo de divinidad, yo te doy toda la autoridad, oro por ti, Dios te bendiga, anda con todo el respaldo del Señor de la iglesia y de mi parte. Listo. Pero anda con el hermano tanto y el hermano tanto. Y él le dirá, el hermano tanto y tanto, hermano, ustedes van de intercesores, el hermano va a cargo, ella va a echar afuera y ustedes van a respaldar. Amén, amén. Y se hizo. Ese es el orden. Pero no puedes pasar de llegar a nadie. Porque nosotros estamos sometidos a autoridad. Si queremos tener autoridad, tenemos que respetar la autoridad. Así que quiero que eso quede claro. ¿Ok? No hay demonio tan grande que usted no pueda expulsar. Pero ya cuando empieza a pelear con eso, usted requiere sabiduría y santidad.
¿Por qué? Un principado no se va a preocupar de beber con ustedes. Va a mandar a sus monos chicos. Pero si está causando estragos ustedes son monos chicos. Hay un video por ahí que me ha gustado verlo. Cuando llegan allá, Señor, mira, se están orando, no podemos hacer de nada, Señor, mira, cuando vamos a hacer algo ellos se ponen a orar y no podemos. Un demonio hablándole al jefe. Y es verdad, si no pueden orar nomás. Entonces cuando ven que está causando estragos, 1, 2, 3 grupos, se fueron. Uno se convirtió, no se le cambió barro y no pudo seguir trabajando. Una iglesia de testigo que va, se cerró y se fue a ver qué está pasando en la cisterna que está pasando en Perro y Reserva. ¡Ah! Ya. Entonces le vamos a mandar a otros más pesados. Oye, ataquen a su familia, ataquen a sus hijos, ataquen sus finanzas. A él no le hagan nada, dejen lo que siga. Pero va a ser tal el ataque que va a estar preocupado llevando lo suyo y va a dejar de lado lo que está haciendo. ¿Me está entendiendo, no? Entonces, qué importante es cuando uno dice, Señor, en nombre de Jesús, cura a mi esposa, cura a mi hijo, cura a mi casa, cura a mi madre, cura hasta a mis enemigos, Señor, con la bendita sangre de Jesús. Y yo sé que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Estoy bla, bla, bla o estoy citando algo que es una realidad? ¿Cierto? No es ciencia ficción, hermano, esto es una realidad. Usted no está peleando con guagua. Usted está peleando con gente que se levantó contra el poder de Dios. Rebeldes que no se sujetan a nada, solamente al Señor Jesucristo. Así que por lo tanto, no tema, porque usted, si es ordenado, está en santidad, si no tiene pecado recalón, si usted se confiesa, si usted es humilde, si usted es un colaborador, si usted es un hijo de Dios, si usted es un intercesor, si usted es una hija que le gusta servir al Señor, todo el poder de Dios está con usted. O si no, yo estoy hablando de buenas mentiras. Era muy tonto lo que estoy diciendo. Pastor, con respecto, más que nada, a hacer un hincapié a lo que usted dijo de cuando se está haciendo la liberación, el clamor, por el que está dirigiendo, el que está... Sí, yo quiero contar un testimonio en base a eso mismo, que nos pasó con el pastor Guillermo, de que fuimos varios, en una ocasión, al hogar de un amigo del hermano de él. Entonces, como él lo había dicho al pastor Guillermo, que también conocía y sabía que él no había un ministerio de liberación, le di la oportunidad, que ya usted va a hacer la liberación, nosotros vamos a apoyar, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a orar. Y empezó. Pero mientras estábamos clamando, estábamos repitiendo, orando, el Señor me revela y me dice, están atados. Están atados. Entonces yo no quise interrumpir al pastor porque le había delegado a él, sino que en un momento oportuno yo le avisé a la esposa. Y le dije, el Señor me dice que están atados. Mira sus manos. Claro, el varón, la esposa y el niñito que dan con una cinta roja. Los tres tenían la cinta roja. ¿Qué habrán hecho antes? No sé, pero algo le hicieron y ya está. Y el Señor me revelaba eso. Entonces la pastora Aurora le informó mientras estaba ministrando al pastor Guillermo. Inmediatamente mandó a buscar las tijeras, se cortó, se clamó, se cortó y se echó. Entonces es importantísimo el respaldo, el estar orando, el estar clamando por el que está guiando la liberación, el que está haciendo. Pero que estamos prácticamente compartiendo, ¿sí? Correcto. Es importantísimo. Y cuando fue liberado, mira usted lo vio todo. Claro. Un sapo. Hay algunos que ponen elefante, ¿no? Así que es impresionante cómo se manifiesta el poder de Dios. Es impresionante. Entonces, ahora vamos a revisar rápidamente, porque quiero que usted no se olvide y los papeles que se llevan acá, los borradores, no los bote, los guarde, hágase al final un librito, por ahí yo voy a sacar un tomo que tiene como 400 hojas para que usted al final se lo lleve. Con todo este estudio, pues la Mónica suma ley, no vamos a ver cuántas son las hojas, y listo. Pero se lo va a llevar porque va a ser su manual. Va a ser su manual. Toda vez que usted necesite saber algo, el manual más importante que es la Biblia, ¿no es cierto? Usted va a tener la palabra del Señor ahí, pero de repente dice, ¿cómo debo hacerlo? Se me olvidó. ¿Ah? ¿Cómo me debo parar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Cómo empiezo?
cosa importante que tener ese manual, no es que le esté haciendo publicidad, es de que va a haber una oración por cada cosa que la persona va a confesar. Va a decir, yo en mi oportunidad maté a una persona. Y aunque haya sido en defensa propia, haya sido lo que sea, mató a una persona. Derramó sangre. Es un homicida. Y está pidiendo perdón. Hay una oración para que él la repita. Y usted lo tiene que guiar. Usted le va a tener que decir algo que se ríe aquí, la iglesia de allá cuando yo decía, hermano, repita conmigo. Sí, tenía que repetir, y créanme que es así. Porque es una oración en donde primeramente Dios pone el arrepentimiento en la persona, pero la persona es la que tiene que renunciar, pedir perdón y ser liberado. Y así, aunque usted no lo crea, va a tener que hacerlo aunque la persona, me arrepiento porque ayer le pegué violentamente a mi hija. Yo sé que el Señor me ordena corregirlo, incluso con vara. Pero yo fui demasiado violenta o violento y lo castigué en demasía. Estoy arrepentido. Muy bien. Usted va a orar y va a decir ese espíritu de ira que deje de oprimir al hermano. El hermano hay que confesarlo y pedir perdón. Porque nadie está libre de esto. Cualquier día nosotros podemos repararnos. Pero la palabra dice que 7 veces caerá el justo y Jehová 7 veces lo levantará. Pero en base al arrepentimiento sincero. ¿Alguna otra pregunta lo que estamos viendo? Quedó claro, digamos, entonces, la forma como ataca a los cristianos a través de la tentación. Nosotros lo vimos, ¿no? Cómo se posesiona a la persona y cómo lo enajena, ¿eh? Y cómo atormenta a esta gente, ¿no? Dicen que el endemoniado se golpeaba, se hacía heridas y se trataba de destruir, estaba siendo atormentado. Entonces es tremendo, tremendo. A mí siempre me llama la atención un hombre que debe tener más de 30 años que pasa por aquí abajo, todo barbón, hediondo, con sus zapatos hechos tira y mirando fijo al suelo, ¿qué me muestra el Señor? Que ese hombre, la droga lo llevó? Porque lo que anda buscando son colillas de cigarro. Entonces, pero está total y absolutamente enajenado. Ustedes lo aman, no miran ni hacia el lado, ni hacia arriba, su mirada es hacia abajo. Satanás humilló a la imagen de Dios en él. Porque así como está, en él está la imagen de Dios. Y Satanás está contento porque la heredó. Y todos nosotros estábamos ciegos. Éramos una moneda llena de barro, de orín, y no se veía el fondo de la moneda hasta que vino el Señor y nos clavó y salió la imagen de esa moneda, que era la imagen del Señor. Ahora Satanás nos mira y ve la imagen del Señor. Pero esa gente es un éxito de Satanás. ¿Y cómo usted y yo vamos a querer que Satanás gane y siga ganando? ¿Cómo vamos a querer ver la imagen de Dios sentado en una cuneta, drogado, curado? ¿Cómo vamos a querer ver la imagen de Dios con los ojos negros porque la martiriza? ¿Cómo vamos a querer ver hijos de Dios que están viviendo hijos donde ven el martirio de sus padres que se golpean y se ofenden? Para eso el Señor nos está preparando. El Señor nos está preparando para salir a buscar demonios, hermano, y destruirlos. No. Dios nos está preparando para ir por esa gente que está sufriendo y sacarle lo que le está teniendo. Si eso es todo. Por eso Dios va a hacer grandes cosas con todos ustedes y conmigo. ¿Y dijo amén? Amén. Por favor. Bien, el primer paso era determinar si alguna de las personas estaba teniendo manifestación demoníaca. Eso era el punto 1 que vimos en el resumen de los 9 pasos para liberar. ¿Ok? ¿Lo tiene ahí usted? Sí. ¿Sí? Mira, empieza a ver conmigo entonces porque vamos a ver el punto específico. Yo te lo envié a ti. ¿Lo tienes? Diario de manifestaciones demoníacas. Ese es el nombre. ¿Tú lo tienes también? Ya, ok. Entonces vemos que el primer paso teníamos que determinar si la persona estaba teniendo una manifestación demoníaca.
¿cierto? Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Atar a los espíritus malignos. ¿Y qué es lo que teníamos que decir? Te ato en el nombre de Jesús. Eso es, por favor. ¿Ah? Te ato en el nombre de Jesús. Ahora, yo siempre creo en Jesús de Nazaret o Jesucristo. Siempre. Le pongo nombre y apellido. Eso era el primer paso que teníamos que ver. Si la persona estaba teniendo una manifestación demoníaca, atábamos a los demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo paso era saber si estaba consciente o no. Nosotros, si veíamos que estaban inconscientes, ¿qué teníamos que hacer? Hablarle por el nombre. Y que volvieran a estar conscientes, ¿cierto? Que tenían que volver a estar conscientes, y ahí teníamos que mencionar el nombre de la persona, ¿cierto? Porque la persona está escuchando, créanme. Claro, porque si no puede hablar, su espíritu va a clamar. Y vimos que es una realidad, ¿cierto? Va a clamar, va a ser libre. Y va a volver en sí. Y esa es la mejor forma. Ese es otro paso. Okay. Después preguntamos a la persona si quería ser liberada. Y si la persona decía sí, había que empezar entonces a liberarla, a trabajar en las manifestaciones y atarlos, como dice el punto 1. Si la respuesta era negativa, solamente era orar por ellos y dejar que se fueran. ¿Ya? Ese era el punto 3. Es importante. Después el punto 4, había que presentarle el plan de salvación. ¿A quiénes? A los que no eran salvos. ¿Ah? Se presentaba el plan de salvación y ahí se determinaba si eran salvos o no. Ahora, ¿qué pregunta era la que teníamos que hacerle para estar seguros si ellos realmente estaban convertidos o no? ¿Se acuerdan o no? Había una pregunta que se había que hacerle. Si tú te mueres esta noche, ¿te irías al cielo? Según la respuesta que dieron. Según la respuesta que dieron, nos iban a dar la conciencia que tenían de sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno podía decir, sí, yo sé que voy a ir al cielo porque es bueno, me porto bien con mi señora, a los niños los crío bien. Entonces, ahí uno se da cuenta que tenía, ¿qué? Paredes en su mente. Había columnas levantadas por el diablo que pensaba que la salvación era por obras y no por gracia. Entonces, ahora, si daban una respuesta que ellos decían, bueno, yo sé que Jesucristo murió por mí en la cruz y yo sé que si no voy al cielo, Él me dio el derecho a entrar. Tiene noción, está ok, entonces vamos a presentarte a Cristo para que ahora entre a tu corazón y confirme la salvación que tienes. ¿Ve? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si usted ve que no tiene la seguridad, entonces le pregunta, ¿quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si quiero. Entonces hace la oración, lo presenta, lo hace orar a Él, que pida perdón por sus pecados, y después usted le dice, Señor, muchas gracias, porque Él ha confesado con su labio que tú eres el Señor. Y cree en su corazón que tú te levantaste de los muertos. Y él confiesa con su boca la salvación y en su corazón cree para la justicia. Por lo tanto, estaríamos al frente de un hermano, el cual tendría que ser liberado. Ahora, ¿qué pasa si no es liberado? ¿Tú lo quieres? Derecho al legado. Habría que preguntarle. ¿Hay algo que no me hayas dicho? ¿Qué ha pasado? Ah, sí, resulta que una vez pasé por fuera de un negocio y me gustó una imagen y la tengo en mi casa. ¿Y qué imaginé? Es una aleta que tiene como 8 brazos. Una diosa hindú que hay por ahí que tiene 8 brazos. Ah, ya. Entonces, vamos a ir a buscar y la pasé. ¿Qué es esa cosita? ¿Sí? Y créanme, esos son objetos malditos. Hace el gato. Créanme, son objetos malditos. Así que habría que averiguar si tiene algún derecho legal. Otro que puede ser, si el pastor el tema se le dice, no, si usted le dice infiel. Pero, ¿le pediste perdón al Señor? Entonces, ahí hay un derecho legal. Y hay que orar por eso. Y hay que anular ese pacto porque es un pacto. Hay un alma que está anclada. Toda persona, hombre, que se acuesta con una mujer que no es su esposa, hizo alianza con una ramera.
Por lo tanto, la transmisión del espíritu es real y quedan anclados, sus almas quedan ancladas. Es verdad que se fragmenta, el alma se fragmenta. No. No están así. No, el alma no se puede fragmentar. El alma se posee. Se posee la voluntad, las emociones. Se pasa los demonios entre sí, o sea, los espíritus entre sí. No es que se fragmente, sino que se va traspasando. Pues imagínate un ejemplo. Aquí somos todos mayores. A excepción del hermano Fernando que tiene 17 años. Pero ¿qué pasa? De que usted es un hipotético, ya no, la hermana Tita con su hermano Heriberto, el hermano Heriberto le fue infiel. La hermana Tita no supo. El hermano Heriberto llega donde la hermana Tita, le da un par de besos y cumple su función conyugal. ¿Qué pasó? Chanfila. Y se ha dado cuenta usted que de repente por ahí en las personas que no están muy bien paradas sobre la roca, dice, bueno, yo lo hice. Fue forzada porque fue transferido un espíritu. Por eso las mujeres tienen que ser precavidas, las mujeres cristianas, igual que los hombres, tienen que orar, porque uno siempre va a tener fe y confianza en el compañero o la compañera, siempre, pero yo creo, lo único que conozco que no cayó en la tentación y no pecó fue José. Pero si José se queda parado ahí, cae. Sí. José huyó. Arrancó, pero a 70 kilómetros por hora, dio primero y ¡chum! Se fue. Se queda ahí, cae. Aquí no hay nadie que diga, no, que venga, no. Que venga la Raquel Wells, que venga quien venga y yo me la reprenda el nombre de Jesucristo. Le aseguro que le noche un burlo y chao. Y se quedó ahí. Está para joven, por pastor, No, pero es que